Unai Sordo y Yolanda Díaz, que es la ministra de Trabajo, que es la tercera parte de esta negociación. Hemos hablado con la patronal, con los sindicatos y ahora con el Gobierno, con el Ministerio. Señora Díaz, buenos días. Buenos días. Buenos días. Y antes felicité a la patronal y a los sindicatos, pues le felicito también a usted por haber llegado a puerto en esta negociación que nos explicaba ahora Unai Sordo, que no ha sido una negociación fácil, no tanto por las cesiones o por la resistencia de alguna de las partes a lo que se le planteaba desde otra, sino por la complejidad de los distintos escenarios que se han abordado y que están plasmados en el documento, ¿no? Las empresas en distintas situaciones, con capacidades distintas para ir recuperando la actividad y cómo se incentiva la recuperación de los trabajadores que están en ERTEs para la actividad normal sin que el ERTE decaiga y todo aquello. Comparto completamente esta reflexión, sobre todo hoy van a conocer el texto y verán que es una norma de bastante complejidad y efectivamente en la que, digamos, tenemos muy claro, ¿no? Sector por sector en qué situación se encuentra, pero eso después es muy difícil traducirlo, ¿no?, a una propuesta jurídica y desde luego no dejar, ¿no?, a nadie fuera de las necesidades. Por tanto, yo me sumo a esta complejidad. También es cierto que se han incorporado elementos nuevos, ¿no?, a las medidas que tienen que ver pues con la generación de un marco, ¿no?, de diálogo social para abordar el desempleo, que es una materia pendiente, y también otro marco para la reactivación del empleo, también con el diálogo social, ¿no? Por tanto, creo comparto, ¿no?, que tenía una enorme dificultad. Hemos tardado un poco, ¿no?, pero creo que ha valido la pena. Decía Unai Sordo, el equilibrio, ¿no?, encontrar el equilibrio entre incentivar la reactivación de trabajadores que están en ERTEs para la empresa, permitiendo unas menores cotizaciones o más exenciones de la cuota a las empresas que van recuperando a esos trabajadores, pero sin dejar de proteger a aquellas otras que no se pueden permitir todavía esa recuperación, sin dejar de proteger a los trabajadores de esas otras compañías, ¿no? Ese es el equilibrio, ¿no? En primer lugar, yo creo que todos hacemos una valoración positiva del mecanismo que hemos desplegado, ¿no? Ahí está, ¿no?, la evidencia de los trabajadores que ya se han reincorporado de los ERTEs a su puesto de trabajo en un tiempo corto, por tanto es eficaz, pero ciertamente no todas las situaciones son iguales. Yo creo que la flexibilidad que hemos incorporado, en la que le permitimos a los empresarios, ¿no?, que estén adaptando las necesidades de su empresa, ¿no?, a los ERTEs, ha sido un gran acierto. Ahí tenemos desde reducciones de jornada hasta una parte de la plantilla que se incorpora y otra no, pero ahora damos un paso más, ¿no?, que yo quiero poner en valor, y es que lo que decimos es que aquellos territorios y aquellos sectores que tengan, ¿no?, una especial afectación, es decir, que la crisis económica y social ahora mismo les golpea de forma específica, también están diferenciados y obviamente tenemos otro tipo de protección para ellos, ¿no? Y siempre en ese equilibrio de que pensemos que son recursos públicos, que nunca en España se ha propiciado este despliegue de abonar, ¿no?, porque es en definitiva lo que se hace, las nóminas de los trabajadores desde lo público, y también abonar desde lo público las cotizaciones a la seguridad social. Por tanto, creo que ese ejercicio, ¿no?, yo comparto, ponderado, de equilibrio entre las dos partes, es clave, sobre todo porque necesitamos mantener vivas las empresas para que los trabajadores continúen en sus puestos de trabajo. Yolanda Díaz lleva apenas 6 meses de ministra de Trabajo. Parecen 6 años, pero son 6 meses. Le pregunto, ¿qué ha aprendido la ministra en estos 6 meses? Por planteárselo de otra manera. ¿Entiende usted ahora mejor las dificultades de los empresarios? ¿Entiende mejor el funcionamiento de la empresa que antes de ser ministra y, por tanto, de tener una relación, digamos, tan constante con los responsables de las patronales, por ejemplo? Lo he entendido siempre, y la verdad es que en este sentido tengo cierta suerte, ¿no? Uh-huh. Primero por mi ejercicio profesional, vengo de un despacho de abogados, soy una abogada laboralista, estuve siempre en el medio del conflicto entre empresas y trabajadores, y luego que llevo trabajando desde los 16 años, por tanto, desde luego también sé de qué estoy hablando, he hecho mis estudios y mi carrera trabajando, y por tanto, digamos que no provengo, ¿no?, de un lugar alejado. Lo que he aprendido es lo que me han enseñado en mi casa, y es que
el diálogo social es una herramienta imprescindible, primero, para legitimar los acuerdos que se tomen y segundo, para ponderar las medidas que se adopten. Y creo que esto es lo que ya sabía de antes y ahora he tenido la suerte, ¿no?, de protagonizarlo en primera persona. A veces, incluso, ¿no?, desde otras administraciones públicas o desde el propio gobierno dicen es que esto va mucho más lento. Sí, va más lento, ¿no? Pero yo creo que vale la pena. Y como siempre digo, en estos momentos, ¿no?, hemos conseguido 3 grandes acuerdos para el país que han terminado con el resultado positivo de todas las partes, pero aunque terminaran sin acuerdo, el hecho de que exista diálogo social es clave y máximo en un momento de crisis como la que hoy tenemos. Y luego he aprendido, ¿no?, que desde los gobiernos se puede cambiar la vida de la gente y esto es un enorme estímulo para que sigamos trabajando, aunque comparto que tengo la sensación de llevar aquí muchísimo tiempo y llevo muy poquito. Es que los días que hemos vivido en este año, cada día vale por un año aproximadamente, para lo malo casi siempre, pero también en algunos casos bueno, para yo creo que la sociedad se ha portado muy bien, ¿eh? Estoy asombrada. Yo creo que los españoles y las españolas nos han dado una gran lección. Yo me parece, lo digo siempre, que no somos capaces de valorar lo que hemos vivido y tengo una visión relativamente optimista de nuestro país. Sí. Pero que hubiéramos preferido todos no tener que vivirlo. A eso Sin duda. A eso me refiero. Sin duda. Ministra, sí. le he preguntado a Garamendi y a Unai Sordo también por la información que hoy adelanta el diario El País, que es el contenido o el acceso que ha tenido el periódico al anteproyecto, que también es de su ministerio, el Ministerio de Trabajo, sobre la regulación del empleo a distancia. Decía antes Unai Sordo, el malentendido, mal llamado teletrabajo. Le pregunto primero sobre la información que publica el diario. Dice: los empleados podrán pedir un horario flexible al teletrabajar. El objetivo es que el trabajador que esté en esa situación de trabajar a distancia o trabajar desde casa pueda elegir el turno o tendrá que negociarlo con la empresa. ¿Cuál es el planteamiento que usted hace? Bueno, hoy sale en audiencia pública, ya lleva días en consulta pública esta propuesta, ¿no? La característica de la propuesta que se esboza y que por supuesto va a ser sujeta a diálogo social también, es primero que tiene carácter voluntario. La propuesta legislativa se enmarca en el Acuerdo Europeo de Trabajo a Distancia y por tanto esta es la característica, ha de ser voluntario. En segundo lugar, obviamente, ¿no?, hay, como yo comparto, es decir, es trabajo a distancia y una parte puede ser teletrabajo, pero no todo el trabajo a distancia es teletrabajo y por tanto hemos de regularlo muy bien. ¿Cuál es la característica? Pues la característica será que van a tener que pautar, ¿no?, la flexibilidad en el desempeño de la jornada. Me explico. Habrá una parte de la jornada que los empresarios dirán: en esta franja horaria has de estar necesariamente disponible, y otra parte de la jornada habrá flexibilidad, ¿no? En atención, ya digo, de, una vez más, estamos las características de cada una de las empresas y de los sectores. Y también habrá controles por parte de los empresarios, controles remotos, telemáticos, pero también con inspecciones de otro tipo. Es decir, que vamos a operar en el marco de la flexibilidad y por eso ha de estar pautada, ¿no? Pero, insisto, habrá una franja en la que es probable que nos digan los empresarios: usted ha de estar en este tiempo completamente disponible, ¿no? Justamente para evitar, ¿no?, lo que hemos vivido en esta pandemia. Recordemos que fue la primera medida que tomó el Ministerio de Trabajo en el artículo 5 del Real Decreto 8, que ya teníamos previsto adaptar antes de la pandemia. Creo que a ustedes también se lo había dicho, para ratificar el convenio 177 de la OIT, porque han cambiado las relaciones laborales, pero efectivamente las condiciones en las que los que se ha desplegado no es posible. Es decir, estuvimos trabajando durante jornadas extenuantes, intensivas, y desde luego ahora hay que pautarlo, ¿no? Pero creo que es una buena herramienta para acomodar, ¿no?, las necesidades de la empresa y acomodar también esa parte, ¿no?, de los trabajadores. Hay empresas que ya lo están haciendo muy bien. Por tanto, tampoco estamos haciendo nada nuevo, pero es importante que en nuestro país se legisle y se regule sobre esto. Me acompañan Paco Maruenda, Anabel Díez y John Muller, que seguramente de manera rápida quieren plantear alguna pregunta a la ministra. Muller,
Sí, buenos días, ministra. Una pregunta. En el contexto de la ley de la regulación del teletrabajo, ¿están en contacto con Hacienda para definir la manera en que se van a controlar o a describir los costes en los que van a incurrir los teletrabajadores? Porque entiendo que la normativa plantea que todos esos costes sean repercutidos a la empresa, con lo cual vamos a tener que modificar los contadores de luz, vamos a tener que establecer sistemas para que la imputación de los costes sea correcta, ¿no? ¿Se ha hablado con Hacienda de eso? No hay que hablar con Hacienda. Hacienda forma parte del diseño de la ley, igual que todos los ministerios. Saben que en la dinámica legislativa todos los ministerios tienen voz y propuesta, ¿no? Y como he dicho, además, la herramienta clave que es el diálogo social. En esta cuestión, ¿no?, lo que tiene que ver con la definición del puesto de trabajo y los gastos que se puedan repercutir, nos situamos, vuelvo a repetirlo, en el marco europeo del trabajo a distancia, en el que está prácticamente todo escrito. ¿Qué hacemos? Pues traducir lo que pasa a día de hoy en una empresa. Lo que pasa a día de hoy en una empresa es que los empresarios, como conocen, proveen de las herramientas que necesiten al trabajador o a la trabajadora. Imaginémonos, ¿no?, que en el caso de un ingeniero, una ingeniera, un delineante, lo que fuere, pues le dispone en el puesto presencial de sus técnicas y herramientas informáticas, pero además le despliega, por poner ejemplos, los sistemas, ¿no?, los AutoCADs o lo que sea necesario para prestar ese trabajo. Eso se hace físicamente ya y son obviamente costes que repercute la empresa, igual que otras muchas cuestiones. ¿Cuál es el modelo por el que se opta? Es un modelo conservador, si me permiten. Hay países europeos que son muy avanzados, ¿no?, pero el modelo al que vamos es sencillamente a que se defina el puesto de trabajo, como ya se hace en la actualidad de manera presencial, y después se repercutan los costes, que ahí puede haber varias formulaciones. Hay países que optan por un tanto por ciento de la nómina, hay países que optan por un modelo retributivo como el que ya es muy habitual en España, que son las dietas, y hay países que optan por sencillamente la comprobación documental de los gastos. Pero insisto, esto está bastante trabajado en todos los sitios y ha de atender, ¿no? Siempre pensamos en el teletrabajo, pero piensen que hay actividades que no tienen que ver con el teletrabajo. Estoy pensando en profesiones que en nuestro país se hacen en casa y no son telemáticas, por decirlo claro. Pero vamos a un modelo conservador en el que van a definir bien, ¿no?, los empresarios y los sindicatos en cada empresa cómo debe de abordarse. Anabel. Sí, buenos días, ministra. Ha dicho usted antes que no le es ajeno en absoluto el mundo laboral, pues porque viene de él, está inmersa en el mismo desde muy joven. Pero sí es nuevo estar en un gobierno y también es nuevo que sea un gobierno de coalición. ¿Cómo va la negociación interna o cómo se siente en la negociación interna dentro de ese gobierno de coalición? Más usted viene de otra formación política y bueno, no sé si el clásico, el tópico, se dice que todos los ministros tienen que estar en coalición con el Ministerio de Hacienda. No sé cuál es su caso, si se siente de esa manera, negociando también dentro del Consejo de Ministros antes de ir a negociar dentro del diálogo social. Sin duda, también formo parte un poco de esa cultura, ¿no? Desde luego, mi experiencia, que es pequeña, ¿no?, es muy positiva y efectivamente pensemos que el Ministerio de Trabajo vuelve a estar en el conflicto, ¿no? Es una maravilla poder estar en él, ¿no?, porque estás en la vida real, estás en la vida de las empresas y de los trabajadores, por tanto estás en todo y obviamente en una tensión permanente con Hacienda, sin lugar a dudas, pero con otros ministerios. Mi experiencia es positiva. Creo que es el primer gobierno de coalición de la historia de nuestro país en el que hemos comprobado cómo no había adscripciones ideológicas previas, ¿no? Además, yo no me gustan mucho estas cosas, ¿no? Es decir, que en temas concretos podemos coincidir ministros y ministras que procedemos de formaciones políticas diferentes, es decir, no hay un punto de partida de yo soy del Partido Socialista o soy independiente y pienso A, y soy de Izquierda Unida o soy de Podemos, pienso B,
no se ha dado esto y mi experiencia es positiva. Obviamente desde la responsabilidad que la ministra Montero nutre todo el gobierno. Por tanto, desde esa responsabilidad mi experiencia, aparte del afecto personal que le tengo, es muy buena. Ya digo, por confesar algo, ayer hasta muy tarde estábamos trabajando con ella. Por tanto, creo que va bien. Todos los ministros y ministras antecedentes de trabajo con los que he tenido la suerte de hablar y que a veces les consulto, me señalaban que en todos los gobiernos, siendo monocolores, no había mucha tensión entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda y el de Economía. Bueno, esto es así, representamos seguramente que elementos diferentes, pero yo creo que en este gobierno, desde luego, va bien. De verdad que no tenemos que pensar todos lo mismo. Digo más, es que creo que es muy bueno que haya un gobierno con personas tan plurales y tan diferentes, ¿no? Que pasaba ya en los monocolores, porque en el gobierno de Mariano Rajoy sabíamos perfectamente que había distintas posiciones, afortunadamente, claro, y en el gobierno único de Partido Socialista igualmente, ¿no? Por tanto, mi experiencia es positiva. Entre los ministros que le precedieron o ministras en el Ministerio de Trabajo y con los que consulta de vez en cuando se encuentra Fátima Báñez. Con Fátima Báñez hablé en varias ocasiones y lamento muchísimo porque, como saben, el 8 de mayo de este año celebrábamos el centenario del Ministerio de Trabajo. Y ojalá lo podamos, me queda la esperanza de poder celebrarlo igualmente en este año, ojalá nos lo permita la pandemia, pero quería reencontrar, ¿no?, y poner en valor a todos los ministros y ministras vivas de la democracia y poder también visualizarlos y tener un diálogo público con ellos y con ellas para ver y observar dónde están la sustancialidad de los problemas que tenemos hoy, ¿no? Por tanto, sin lugar a dudas, obviamente hablo con muchos de ellos y muchas de ellas, pero a veces incluso por pedir consejo. Es decir, creo que es muy bueno, ¿no?, que las personas con experiencia siempre aporten. Yo creo que no hay tantas distancias, hay distancias ideológicas entre todos nosotros, pero de verdad que yo creo que hay que tener siempre la mano tendida a la experiencia. Esto también me lo han enseñado en mi casa. Entonces creo que es confortable y reconfortable también para el país. Ministra, gracias por habernos atendido esta mañana, que sé que tiene que viajar a Galicia, que hay Consejo de Ministros y luego ocupaciones de otro tipo. Que tenga un buen día. Gracias por haberme atendido. Gracias, muy amables, gracias. Gracias, lo mismo digo. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo.